Hola, hola, ¿qué tal gente? Aquí Angie, cantante y vocal coach. Y hoy día vamos a estar escuchando el último lanzamiento de Alisa White Glass, ex vocalista de Arch Enemy. Hace unos pocos días se anunció su salida de la banda. No se sabe muy bien qué pasó, solo se sabe de que Alisa en este contexto lanzó su primer single como solista y eso es lo que vamos a estar chequeando hoy día. La verdad es que he leído solo opiniones, hay gente que le ha gustado, hay gente que no, pero no he escuchado, pero nada. Así que vamos a escuchar para ver qué se trae Alisa como solista. La verdad es que así, en palabras bien cortitas, yo he seguido a Arch Enemy por varios años, pero últimamente les había perdido un poco la pista porque sentía que estaban un poquito redundantes, cayendo mucho en lo mismo. No se veía mucha innovación en lo musical. Alisa tiene una voz limpia muy buena. Siento que le podría haber dado como un aire fresco, una renovación a Arch Enemy, pero siento que al contrario, siento que se estancaron aún más. Pero mejor sin más, vamos a escuchar lo que ella lanzó y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué se trae esta nueva etapa de Alisa. I stand lost in shadows of years of lament, etched into four walls, like a whisper of feverish dream, where only echoes respond. I keep asking how long. Vamos a hacer una pequeña pausa. Me dio hasta piel de gallina en un momento, no sé si se dieron cuenta, me dio un escalofrío. La verdad es que extrañaba mucho escuchar más de la voz limpia de Alisa. Yo sigo a Camelot, ahí la he escuchado cantar más limpio, pero desde que dejó su antigua banda, no sé qué pasó tampoco en The Agonist, una de sus cualidades era precisamente esto, que no sé si, obviamente no fue la primera exponente, pero sí siento que fue una de las primeras que mezcló muy bien el hacer distorsiones con cantar limpio. Pasa que a veces una voz es más débil que la otra. En ella, en el caso de ella, siento que es bastante parejo el nivel vocal limpio con el nivel vocal de distorsión, gutural, scream. Es bastante parejo. Entonces, ese equilibrio no es fácil de lograr con la voz. Entonces, volviendo al tema, me fui un poquito del tema. Le noto ciertos tintes, a ratos me recordó a canciones de Opeth, esos tintes medios progresivos entre medio. Me gusta la atmósfera que tiene la canción, me gusta cómo está ocupando su voz limpia y tuvo como en un punto un pequeño flip como hacia la voz de cabeza que le quedó muy bien, muy natural. Su timbre de voz es muy natural, eso es como, no lo maquilla en exceso, así como
habla, canta casi, se siente, es una voz muy orgánica, se siente muy natural. ¿Y para qué hablar de sus distorsiones? O sea, yo creo que basta escuchar la discografía de The Agonists, lo que trabajó con Arch Enemy, para saber de que es muy capaz de hacer estas distorsiones, Alisa. Vamos a seguir escuchando porque hasta ahora me está gustando bastante la canción. Red lights sit like baskets of flowers in bloom, colors bright and bounds. She will dance on Hyperion's field, where I'm still wondering why she hit her head on the sky. To be alive is only to acknowledge time as it is. Do you remember the feeling of being alive when living in your mind? Sinners and saints join the broken and brave in this memory plane. We're all the same. Count on your nights, hours will pass as you strangle time. Set on your eyes, nevertheless all the corpses still walk by your side. Antes que empiece esta sección, en verdad que extrañaba su voz limpia, hasta esa voz limpia arriba, como con esa distorsión también cantada, muy, muy cantada y a la vez también muy distorsionada. Esos también, esos colchones de voces que eran muy de The Agonists, es una cualidad también de la música de ellos que me gustaba bastante y es algo que lamentablemente en Arch Enemy siento que no pudo explorar más allá la creatividad como un miembro activo de composición. Tengo entendido que recién, creo que lo vi en un comentario, si no les miento, fue de que solo de los 5 discos que ella grabó con Arch Enemy, solo en 2, como que se abrieron a la posibilidad que ella ocupara su voz limpia. Y la verdad es que siento que le dieron muy poco espacio a eso, sinceramente. Yo dije, va a entrar Alisa, Arch Enemy se va a renovar. Y no, fue, fue todo lo contrario, fue muy extraño para mí, que es una banda que llevo siguiendo igual bastantes años, o sea, por lo menos unos 20 años que las escucho, y entonces como que verlos tan estancados, es una percepción personal igual, mucho de lo mismo. Es algo que a mí en lo personal, si bien la banda puede mantener su esencia, siento que probar cosas nuevas nunca está de más. Nunca está de más. Y bueno, en este caso Alisa, no sé si se salió, si la corrieron, si fue mutuo acuerdo, no tengo idea. Pero siento que es bueno para ambas partes, tanto para ella que por fin está pudiendo experimentar de nuevo con su voz limpia, hacer lo que hacía un poquito más similar vocalmente hablando en The Agonist que en Arch Enemy. Y Arch Enemy esperemos que le venga bien este cambio también para que se renueven también, porque son una banda que tienen una discografía. Cuando estaba, por ejemplo, Angela Gossow, perdón, eh, siento que tenían otro sonido que con Alisa no pudieron lograr y no sé qué habrá pasado ahí, si eran temas creativos, la verdad que no sé. Tengo entendido que también se fue uno de los miembros como fundadores de la banda, ahí mayor contexto no tengo, sinceramente. Pero eso, espero que este cambio le juegue bien a ambas partes, esta como nueva etapa en sus carreras musicales. Voy a seguir escuchando.
paths must part. Just a helpless spectator am I, and I keep questioning God to drown out the ferryman's calls. Tengo que decir que me encantó la canción, esos toques prog entre medio, que se metiera una guitarra limpia, piano. La verdad es que, insisto, extrañaba esta faceta de Alisa. Creo que nunca la había escuchado cantar con tanta vulnerabilidad. Siempre ella, siempre con una voz bien imponente, eh, tanto del gutural como la voz limpia con distorsión, siempre. Y creo que escucharla cantar de esta forma más vulnerable, otros matices para su voz, otros niveles, otros recursos vocales, expresivos, que le dan mucha dinámica a la canción. Mucha, pero mucha dinámica. Si bien a mí me gusta la música pesada, con distorsión, con gritos, con todo eso también, hay cosas que la voz distorsionada, hay emociones que la voz distorsionada no puede evocar como la voz cantada. Hay recursos que tiene la voz cantada que no va a poder replicar, y viceversa. Y siento que Alisa logró muy bien acá balancear. Jugaba entre tintes medio rock, pro, de repente se iba al metal con un sonido más pesado, con guturales, y al final terminó así como muy tranqui, con esa voz muy vulnerable. La verdad es que no leí la letra, no sé de qué trata la canción, pero hubo muchos momentos de la canción que sentí muchos escalofríos. Para mí eso es indicador de que a mi cuerpo le gusta lo que está escuchando. Muchos escalofríos. Espero que a Alisa le vaya muy bien como solista, porque es muy talentosa. Y siento que en Arch Enemy no pudo mostrar todo lo que tiene. Igual, lamentablemente, también leí un montón de comentarios. No sé, yo no sabía que ella no era tan querida en Arch Enemy. La verdad no sé si serán bots de internet o la verdad no sé, pero leí muchos comentarios felices de que ella por fin se fuera, de que ella solo es una cara bonita, de que solo estaba ahí por su cuerpo y por su cara. O sea, una cantidad de comentarios basura después de su salida, de que las mujeres no deberían estar en el metal, de que las mujeres no deberían cantar guturales. O sea, en serio, después de la explosión viral que causó Ignacia Fernández, pasa esto con Alisa y Arch Enemy sale, pero como se dice en buen chileno, la cachada de comentarios hablando pura mierda de las mujeres en el metal en general, como que salió como una manganada de gente a hablar muy mal de eso. Y la verdad es que me llama la atención. No sé si es porque ella no es muy querida o esto dio pie para que salieran los trus de abajo de sus piedras a decir esto. Pero la verdad es que me parece muy mal. Sobre todo, como digo, en vista y considerando después de lo que pasó con la Miss Mundo Chile, que saliera toda esta gente a decir una montonada de comentarios súper sexistas y súper feos, en verdad. No sé qué tantos habrán sido. Yo lamentablemente igual sigo varias páginas de metal en mis redes y vi muchos estos comentarios y no sé a qué viene, porque claramente Alisa es más que una cara bonita, es mucho más que un cuerpo bonito, que una cara bonita. Es muy talentosa, es muy talentosa, es muy buena cantante. Acá me está demostrando que además es muy buena intérprete. Sabe qué recursos elegir para enviar su mensaje de la canción. Como les digo, no leí la letra, no estaba pendiente de la letra, sino pasaban tantas cosas musicalmente entre la voz y los instrumentos que me centré en eso. Pero aún así la canción me generó escalofríos y me quedo con eso. Siento que hay muy buen potencial aquí para que a Alisa le vaya muy bien y deseo de corazón que así sea. Así que eso, espero les haya gustado nuevamente mi reacción / análisis / crítica, porque sí, es increíble la cantidad de comentarios basura que leí desde que Alisa ya no está con Arch Enemy.
me impresionó, la verdad, me impresionó. Sobre todo con el contexto de lo que pasó con Miss Mundo y el apoyo que tuvo la comunidad, de parte de la comunidad metalera, todo eso. Pero eso, sin mucho más que decir, vamos a dejar la reacción hasta aquí. Espero les haya gustado. Denle like, suscríbanse, comenten si es que les gusta lo que están viendo. No olviden dejar sus recomendaciones porque las voy a estar leyendo, las voy a estar escuchando. Y eso, muchas gracias. Cuídense, que estén bien. Chao, chao.